Hola, Dios los bendiga. Me da gusto saludarlos, me da gusto estar aquí con ustedes. Ya tenía algún tiempo que no subía un video. Hoy quiero compartirles una hermosa predicación. Quiero compartirles acerca de la situación que se estuvo viviendo en los días anteriores acerca del conflicto de Israel con los palestinos y con los grupos islámicos, los grupos terroristas islámicos que estuvieron atacando a Israel. Y cuando veía yo este conflicto en las noticias, eh, venía esa palabra de Dios hacia mi vida acerca del pueblo de Israel. Aunque las naciones quieran derrotar al pueblo de Israel, no podrán nunca derrotarlo. El amor de Dios es tan grande sobre su nación, el amor de Dios es tan grande, tan poderoso, tan fuerte sobre la nación de Israel, que nos hace ver el amor de Dios que tiene hacia cada uno de nosotros y sobre todo a su pueblo Israel, a su iglesia, ese amor que sobrepasa todo el entendimiento humano, que a pesar de que el pueblo de Israel muchas veces le ha sido infiel y le sigue siendo infiel, un pueblo que fue de dura cerviz, un pueblo que ha sido rebelde a los mandatos de Dios, y que aún así Dios se mantenga con ese amor hacia Israel es algo tan maravilloso. Y que, bueno, Dios me hacía ver que ciertamente, como dice su palabra, que, bueno, en los últimos tiempos esta, esta nación pues sería asolada, tendría que ser destruida, sus enemigos la odian tanto que bueno, la palabra de Dios nos dice ahí en el Salmo 83, cuando el pueblo de Israel pues en su necesidad de ser librados de estas naciones, le piden a Dios que no guarde silencio, que no calle, que no esté quieto Dios, porque dice que sus enemigos rugen, sus enemigos los aborrecen y alzan la cabeza, esperando el momento en que ellos puedan destruirlos. Las naciones del mundo entero odian a Israel, están las naciones árabes, las naciones musulmanas, ¿verdad? Irán, terroristas, el Líbano, naciones que no aman a Israel y que dice la palabra de Dios que contra su pueblo, contra Israel, han consultado astutamente y secretamente y han entregado en consejo contra sus protegidos y han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Ellos están haciendo alianzas para destruir a Israel. Ellos están tratando de borrar el nombre de Israel y destruirlo y que no se halle más memoria del nombre de Israel. Lo que ellos no piensan y lo que ellos no conocen es que el pueblo de Israel nunca podrá ser destruido, nunca podrá ser arrebatado de las manos de Dios. El pueblo de Israel es como la niña de sus ojos. El pueblo de Israel es un pueblo que está protegido por Dios, que lo lleva esculpido en la palma de su mano, que ha amado a Israel con todo su corazón a pesar de su infidelidad. Dios muestra su amor para con Israel. Y nosotros vemos en el libro de Isaías, capítulo 54, cuando Dios le da ese amor eterno, le revela a Isaías el gran amor que él tiene por su pueblo, por su nación. Y le empieza a decir, regocíjate, regocíjate. Tú que en este momento no das a luz, la que no se ha levantado como naciones, le dice, levántate y da voces de júbilo, porque la que nunca estuvo de parto, porque va a tener más hijos que la que hubiera estado casada, diciendo que esta nación, hermanos, en él serían benditas todas las naciones de la tierra, cuando Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra.
y que bueno, le dijo que tendría su descendencia tan grande que si podía contar las estrellas del cielo o la arena del mar, así sería su descendencia. Y nosotros podemos ver esa nación que aunque pequeña, ha sido a través de los años, a través de estos años de historia, desde antes de Cristo y después de Cristo, han tratado de borrar el nombre de Israel del mapa, han tratado de levantarse contra ella filisteos, los amalecitas, gente del Antiguo Testamento como imperios, como Babilonia, esos imperios que han querido destruir al pueblo de Israel y que en estos tiempos, como la nación de Irán, las naciones árabes, el Líbano, Asiria, todos estos países que están en contra del pueblo de Israel, no entienden ese amor tan grande que Dios tiene y el cuidado que Dios tiene por ellos. Y me hacía ver Dios en medio de ese conflicto, que el amor de Dios es tan grande y le dice, no temas. Incluso le llega a decir aquí en Isaías, en en el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Quiere decir que Dios le está dando a la nación de Israel esa promesa de ser una nación grande y poderosa, aunque pequeña territorialmente, pero grande, una nación que ha reverdecido, una nación que ha florecido, es la higuera. Es a la higuera a la que Dios nos dice que volteemos a mirar, esa higuera que ha florecido, esa nación que tiene poder, que después de haber sido un desierto, después de haber sido derribado su templo, derribadas sus casas, Dios les dio el poder nuevamente de restaurar ese templo, de volver a restaurar sus ciudades asoladas, aunque hoy no tienen un templo, no tienen ya un templo, pero es una nación que ha salido y que de ella han salido grandes hombres, grandes científicos, grandes hombres ilustres, grandes siervos de Dios, grandes profetas, grandes siervos del Señor. Es una nación, hermanos, que nosotros como pueblo, como iglesia debemos bendecir y orar por la paz de Jerusalén. Es la nación de nuestro Rey, es la nación en la que nuestro Salvador nació. Nuestro Dios es un Dios que viene de la nación de Israel. La salvación viene de Israel y alcanzó para nosotros. Escondí de ti mi rostro por tu necedad, por tu rebeldía, pero con amor eterno te volveré a traer. Esta nación, hermanos, que Dios la tiene en sus manos, le está diciendo que aunque ha estado confundida por muchos años, le dice, no temas, no temas, porque te vas a extender de un lado a otro, de un extremo a otro, y tus hijos van a conquistar muchas naciones y van a ocupar las ciudades que ahora estaban deshabitadas, lo que les decía a través del profeta Isaías, y que hoy vemos que esa profecía se ha cumplido, que esas ciudades que estaban deshabitadas ahora están siendo ocupadas por el pueblo de Israel, una nación grande, una nación que ha sobresalido y que hay mucho enojo, y enojo por las naciones, pero un enojo que viene del enemigo por querer destruir al pueblo de Israel, porque él trata de destruir a ese pueblo que fue sacado de Egipto con poder y que le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob de hacer una nación poderosa. Y Satanás quiere destruir esta nación para que vean que Dios no es verdadero y que no es capaz de defender a su pueblo. Así como cuando Dios se enojó con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y que le dijo a Moisés, déjame destruirlo y me haré otra nación. Mas sin en cambio Moisés le dijo, Señor, ¿qué van a decir las naciones? Que tú no pudiste controlar este pueblo, que tú no pudiste ponerlos, hacerlos caminar por lo correcto. Y Satanás es lo que quiere,
que esta nación sea destruida para que no haya memoria del pueblo de Israel y por lo tal quede Dios como un Dios mentiroso que no tiene el poder y sin poder, que no tiene el poder y la autoridad para guardar a su nación. Mas sin en cambio, hermanos, vemos que Dios es el Todopoderoso, que la gente sabrá que hay Dios en Israel y que es el Todopoderoso que ha guardado a su nación por años y años a través de la historia y seguirá siendo una gran nación. Y lo más hermoso es que el Señor le dice, como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de tu juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Por un momento ha escondido su rostro, pero en un momento, hermanos, en un momento, el poderoso de Israel saldrá y peleará por él. Porque nosotros estamos viendo que el tiempo del trato con Israel se está acercando. El tiempo de la gracia se está terminando y que el arrebatamiento está por surgir para su iglesia y que entonces vendrá el trato de Dios con su nación, con Israel, y que Él estará con ellos y les enseñará quién es su Dios, quién es el Dios verdadero, quién es su verdadero Mesías, que es Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra. Y que después de esto, cuando las naciones en ese tiempo de tribulación vengan a querer derrotar a la nación de Israel nuevamente, que quieran venir contra ella y la van a querer destruir en la batalla del Armagedón, dice que entonces vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y peleará con ellos y los vencerá. Pero la nación de Israel no será destruida. La nación de Israel será transformada y será libertada y será la tierra gloriosa, porque el Señor ha prometido que esta ciudad va a ser edificada sobre piedras preciosas, sus puertas sobre carbunclo y sus murallas serán preciosas como murallas de piedras preciosas, dice la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que cuando esta nación sea transformada, esta nación de Israel entienda quién es su Mesías, dice que todas las cosas pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y quiere decir que la nación de Israel y esa nueva Jerusalén van a descender del cielo porque este cielo y esta tierra van a pasar. Y cuando todo esto haya terminado, dice el Señor que habrá cielos nuevos y tierras nuevas, cielo nuevo y tierra nueva, y que descenderá a la gran Jerusalén. Y esa gran Jerusalén tendrá esas murallas preciosas, esas cimientos de piedras preciosas. Dice que sus hijos serán enseñados por Jehová y la paz estará sobre Jerusalén por siempre. No habrá más enemigos que la quieran destruir. No habrá más enojo de Dios con Israel, porque la nación entenderá quién es su creador, quién es su Señor. Las montañas podrán cambiar de lugar, dice su palabra. Los cerros podrán venirse abajo, pero el amor de Dios, dice, nunca cambiará por Israel. Siempre estará a su lado y juntos viviremos en paz. Lo prometo, dice el Señor Dios de Israel. Te juro que tendré compasión de ti. Esta es en Isaías 54, versículo 10, en la nueva en traducción lenguaje actual. Y la palabra dice de Dios que ahorita ella está atormentada, perseguida por sus enemigos, oprimida, y que no hay nadie que la consuele. La nación que la estaba protegiendo, Estados Unidos, aparentemente la apoya, pero por circunstancias de política, está como dejando a un lado a la nación de Israel. Pero nosotros vemos, hermanos, que la podrá dejar el hombre, pero nadie como su Dios.
Él nunca la podrá abandonar. Dice que no hay nadie quien la consuele, pero yo te construiré con piedras preciosas, tus cimientos y tus muros y tus torres y tus puertas. Yo instruiré a tus habitantes para que puedan vivir en paz y no volverás a sentir miedo. Si una nación te ataca, tú la vencerás, porque no cuenta con mi apoyo. Mira, yo he creado al herrero que fabrica herramientas, le dice al pueblo de Israel, pero también he creado ejército. He creado ejércitos que todo lo arruinan y lo destruyen. Sin embargo, nadie ha hecho una arma capaz de destruirte. Israel, tú harás callar a todo el que te acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran, te juro que así será. Y en la traducción Reina Valera dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué bonitas palabras. Esto me llenaba de emoción y de aliento y de gozo por saber ese Dios que tiene tanto cuidado de su pueblo y que al mismo tiempo, no solamente de Israel, sino que me hace ver que nosotros como su iglesia, así nos ama el Señor. Nos ama con un amor eterno que nadie podrá conspirar en contra de nosotros. Si una arma forjada se levantara en contra de ti o de mí, ninguna de ellas prevalecerá. Ninguna arma podrá destruirnos, ni destruir su obra. Él dice que ha creado al destruidor para destruir, pero ninguna arma forjada prevalecerá contra su iglesia. Ninguna arma forjada prevalecerá contra nosotros. Y vamos a condenar aquellas lenguas que se levanten contra ti, porque muchas veces se van a levantar testigos falsos, testimonios falsos. El enemigo se va a levantar contra ti para destruirte, para robarte tu paz, para robarte ese gozo de seguir a tu Señor. Pero es tiempo de entender que el poderoso de Dios, el poderoso de Israel, pelea también por nosotros, por su iglesia, por su amada, y que está al lado de nosotros como está con el pueblo de Israel. Nos tiene como esa niña de sus ojos. Nos lleva esculpida la iglesia en la palma de su mano. Nadie nos podrá hacer frente. Ninguna arma del infierno tiene potestad contra nosotros. Él nos ha dado el poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para ser más que vencedores en su nombre, para que nosotros seamos un pueblo poderoso en Él, porque Él está con nosotros. Y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esos últimos tiempos es tiempo de acercarnos más a Dios y de estar confiando en Dios y estar esperando en Él, porque dice el Señor que con amor eterno nos ha amado a su iglesia y al pueblo de Israel, y que Él nunca nos abandonará y que siempre nos pondrá en alto, como en una roca nos pondrá en alto, porque somos su pueblo, porque somos su iglesia, porque somos su nación. Dice el Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermoso, hermosa palabra, hermanos. Hermosa palabras de aliento del amor que tiene Dios por ti y por mí. Y que así como esa ciudad de Jerusalén que será adornada, así adorna nuestras vidas cada día, con su presencia, con todas las cosas que pone alrededor de nosotros. Él nos llena, nos bendice, nos ayuda, nos sostiene. Él siempre está mostrando que Dios está con nosotros. Él siempre nos está mostrando que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que pareciera que estuviéramos abandonados a veces, que pareciera que caminamos solos,
pero el Señor no nos ha dejado. Dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios está aquí para ayudarte, para fortalecerte y para ayudarnos a seguir adelante. Oremos unos por otros, oremos por la paz de Jerusalén, oremos por su nación para que Dios lo ayude. Hay muchos que han entendido quién es su Mesías y le han recibido como su único y suficiente Salvador a Jesucristo, al que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Muchos de ellos judíos han entendido quién es su Mesías, pero muchos de ellos no han conocido a su Mesías, no han conocido el tiempo de su visitación. Y un día no muy lejano, porque estamos más cerca que nunca, ellos pasarán por un trato muy fuerte con Dios, pero en medio de ese trato, ese amor de Dios los sostendrá y les enseñará y les hará ver a muchos de ellos quién es el Dios verdadero. Ellos están esperando a su Mesías, pero están esperando a un Mesías equivocado, un Mesías que no es su Mesías. Con halagos y con fingimiento los convencerá, pero después de un tiempo los va a traicionar. Pero el verdadero Mesías, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Él les enseñará quién es su verdadero Mesías, cuando sus ojos sean abiertos, cuando ellos entiendan y se conviertan de sus malos caminos, dice el Señor que entonces vendrá y quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Asimismo, hermanos, a nosotros como iglesia nos está diciendo que nos fortalezcamos en Él, que oremos por Israel, por su paz, y oremos por nosotros para que podamos ser hallados dignos de estar de pie delante de nuestro Cordero que murió en la cruz del Calvario. Y que estas palabras, hermanos, que Dios ponía en mi corazón, de hacernos ver que aunque pasemos situaciones difíciles en la tierra y aunque haya enemigos o situaciones que a veces nos hagan sentir que no podemos más, el amor de Dios está ahí. Aunque débiles, aunque derribados, pero no destruidos, fortalecidos en Él, perseguidos, pero nunca vamos a ser aniquilados, así como el pueblo de Israel, aunque han sido perseguidos, no han sido aniquilados. Y que, bueno, Dios está aquí contigo y conmigo, y que oremos, pero que nunca se nos olvide el gran amor eterno de Dios para con Israel, el amor eterno de Dios. Este es el mensaje. El amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado. A cada uno que se nos ha olvidado o que no conozcan de Dios, también a ti te ha amado Dios. También a ti te ha amado Dios y quiere que seas parte de su pueblo, que seas parte de su iglesia. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, decirle al Señor, he pecado contra ti, reconozco que soy pecador y que hoy quiero pedirte perdón y quiero recibirte como Jesucristo, como mi único Dios y Señor y Salvador. Y que en ese momento tú que te has arrepentido con todo el corazón, Dios dice que no desprecia el corazón contrito y humillado, sino que Él lo ama y lo perdona. Y que en ese momento tu nombre será escrito en el libro de la vida. Y ahí, hermanos, somos sellados nosotros cuando recibimos a Jesucristo como propiedad del Espíritu, como propiedad de Dios, sellados por la promesa de su Santo Espíritu, y ahora pertenecemos a Dios. Si tú te sientes así solo, destruido, derribado, y que no tienes amor, que no has encontrado el amor, ese amor que no es traicionero, sino que lo da todo sin importar nada a cambio, ese es el amor de Dios. Él te está diciendo, aquí estoy para ayudarte, para sanarte tus heridas, para fortalecerte en medio de los momentos de debilidad. Y Dios ama a todos los seres humanos, pero los seres humanos muchas veces no quieren amar a Dios, pero Dios está con los brazos extendidos porque su amor es grande, su gracia es grande, su misericordia es grande, Él es bueno para perdonar nuestras vidas. Por eso, hermanos, gocémonos y alegrémonos por el Dios que nos ama, por ese Dios que no destruye, por ese Dios que si es necesario quitar a los enemigos, los quitará, pero no porque los quiera destruir, sino porque cada quien tiene que pagar las consecuencias de su pecado y de su maldad. Aquí estamos, hermanos, dándole gracias a Dios por ese amor eterno. Dice, con amor eterno te he amado. Y pues le agradecemos a Dios por esta palabra. Quédese con ese amor que Dios tiene por usted y por mí y por el pueblo de Israel.
Bendecimos a Dios y quisiera terminar con una oración. Padre, yo te doy muchas gracias por lo que me has permitido compartir en esta tarde con mis hermanos y con aquella gente que no te conoce. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu cuidado, muchas gracias por ese amor que tienes. Gracias. La gente sabrá que hay Dios en Israel. La gente sabrá que hay Dios en tu iglesia, que es el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, y te pido por tu nación, para que la sigas guardando de sus enemigos, y que la paz de Dios sea sobre Jerusalén. Shalom sea la paz. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.